Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy viene a visitarnos Cristina Roig. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Muchas gracias por venir. Cristina, la primera pregunta creo que es la más importante. Cristina, ¿quién eres? ¿Quién tengo delante? Bueno, yo soy periodista, es la primera vez, te lo comentaba antes de empezar, creo que también es la primera vez en la que me entrevistan a mí y no soy yo quien entrevista a alguien. Y nada, llevo pues más de 20 años en la profesión, he hecho deportes, he hecho documentales, he hecho sucesos, ahora hago tertulias políticas, también estoy pues haciendo conexiones en directo de reportera para Telecinco, ahora estoy esta semana con un documental para Teledeporte de vela, es decir, hago un poquito de todo porque después de 20 años de haber pasado y tocado muchos palos, pues ahora estoy en una época en la que soy freelance y de alguna manera pues puedo elegir lo que quiero hacer. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te dije hacer la entrevista? Cuando me has dicho que fue la primera vez. Bueno, ¿es la primera vez? Es la primera vez, es decir, sí que me han contactado para hablar de algún tema sobre que conociera, pero para entrevistarme a mí la verdad que no. Pues la verdad es que yo en ese sentido soy muy compañera en la profesión. Si alguien, y es verdad que no te conozco en absoluto, de hecho hemos hablado por teléfono porque hemos tenido como 2 intentos fallidos por culpa de que pinché la rueda del coche, pero pues la verdad, decirte que sí, porque es verdad que yo cuando entra, pues yo ahora tengo 45, haré 45 años, es decir, cuando entra alguien joven en la profesión que de alguna manera pues intenta abrirse camino, además yo el tema de YouTube, de podcast y todo esto lo desconozco absolutamente, es decir, que me parece, digamos, apasionante que haya gente que sí se sepa pues esto, desarrollar en este ambiente y la verdad que me parece interesante y yo qué sé, pues por curiosidad y sobre todo por compañerismo, porque creo que de alguna manera nos tenemos que ayudar todos, que esta es una isla pequeña y siempre está bien echar una mano a todo el mundo y si yo te la puedo echar de alguna manera y tú a mí, porque también me abres, digamos, un campo nuevo, pues mira, ya Muchas ganamos gracias. los dos. Me encanta que pienses así. ¿Piensas que de alguna manera los creadores de contenido digitales son competencia? No, no, a ver... La profesión del periodismo como tal, a ver, si nos ponemos en plan tiquismiquis, pues intrusismo hay, siempre ha habido intrusismo en el sentido en el que es una profesión en la que cuando tú estudias la carrera, al final es una carrera muy de cultura general y de enseñarte pues a escribir y un poquito de pinceladas de radio si vas a hacer radio y pinceladas de tele si vas a hacer tele, pero realmente tú cuando aprendes la profesión es cuando la haces. Yo de hecho yo tengo muchísimos compañeros y he tenido compañeros que han estado en IB3 o que están también en otros canales conmigo que no tienen la carrera o la licenciatura de periodismo, sino que a lo mejor tienen pues preparación en filosofía, en literatura, en filología, ni siquiera tienen licenciatura, es decir, al final en derecho, es decir, es una carrera o es una profesión en la que al final es saber comunicar. Hay mucha gente que a lo mejor puede tener pues una preparación y luego a lo mejor no sabe comunicar de esa manera. Entonces yo no lo veo como una competencia, o sea, yo creo que al final también la experiencia pues da la profesionalidad y obviamente cuanto mejor preparados estemos, mejor, sobre todo a la hora de contrastar informaciones y a la hora de darlas, pero no lo veo como una competencia, sino como que se abre el campo y que también nos pone un poquito las pilas a los que estamos ya muchos años para pensar que pues ha ido evolucionando en los últimos 10 años, 15 años, ha evolucionado muchísimo la comunicación con toda esta, digamos, revolución de Internet y con nuevos canales que nosotros hace 15 años ni pensábamos que iban a tener repercusión y hoy en día pues tienen más repercusión que los tradicionales, por ejemplo. ¿Tú cómo te defines? ¿Como periodista o cómo te defines? Yo soy periodista, es decir, yo soy periodista, presento programas, pero comunico, pero al final yo soy periodista, es decir, yo a lo que me dedico y a mí lo que me ha gustado siempre es pues estar en este lado, ¿no? Ser yo la que pregunta, ser yo la que investiga el tema, la que me informo, la que contrasto y luego pues a partir de ahí pues crear, digamos, una pieza audiovisual. En este caso yo soy más del mundo audiovisual, a mí me gusta mucho la televisión, o sea, el conjugar la imagen con la información, en el que pienso que un 80% de esa información es la imagen, no lo que nosotros digamos, y construirlo con compañeros, o sea, a mí me atrae mucho el periodismo. Luego presentar, es verdad, pues que a lo largo de los años pues he tenido la oportunidad y lo disfruto, pero a mí lo que me gusta es estar mucho detrás de la cámara en ese sentido. Vale, ahora después te haremos ir hablando un poquito así, pero ahora después iremos continuando todo esto, pero quiero saber un poquito más de ti. ¿Cómo te iniciaste? Y antes de esa pregunta incluso te diría, ¿qué fue lo que te llamó? Claro, cuando tú te iniciaste en esta carrera, ¿qué edad tenías? Hombre, yo tenía, pues acabé... 18, 16. Claro, 18 años. 18. Vale, entonces, ¿qué fue lo que te llamó con 14, por ejemplo, para decir, quiero estudiar esto? No, yo desde pequeña ya lo sabía. Sí, ¿no? Yo era muy parlachina y me llamaba mucho la atención que la gente, sobre todo en la radio, no se callara. Yo pensaba que la gente no se callaba. Entonces yo oía la radio, claro, es una cría de 8 o 9 años, y oía la radio y pensaba, ostras, esta gente, ¿qué
potencia y qué agilidad mental tienen para no callarse nunca. Entonces yo lo que hacía, mi padre, pobre hombre, me ponía de cara a la pared con un sofá, porque en esa época ni móviles ni nada, y me ponía a hablar y me cronometraba a ver cuánto tiempo aguantaba hablando sin callar y diciendo cosas mínimamente coherentes. Esto de pequeña. Pero siempre me atrajo el periodismo. Sí que es verdad que de pequeña decía, yo seré periodista, historiadora y abogada. Pero vamos, esto era como la ilusión de que veías Indiana Jones, que era los arqueólogos, habían estudiado historia y tal, y las pelis de Perry Mason también, pues que te gustaban. Pero a mí lo que número uno era el periodismo. ¿Tu papá te ha dicho alguna vez, por curiosidad, si te ha cronometrado tu récord, rollo, no, estuviste 3 horas y media? No, me enviaba al cuarto de al lado, pobre hombre, y mi madre no quería. De hecho, creo que lo que más me han dicho en mi vida mis padres ha sido Cristina, calla, y a día de hoy diría que también. O sea, no, pero sí que es verdad que era... ¿Qué crees que te pasaría si te quedaras muda? No, hombre, me pega un parra que no sé cómo me comunicaría, no lo sé. No me lo he planteado, pero no me quieras tan mal, hombre. Vale, bueno, pues inicia la carrera, ¿cómo es tus primeros andares? Yo estudié en Valencia porque en esa época en Baleares no había carrera, hace muchos años ya, y recuerdo que tenía amigos del pueblo de mi padre es de Valencia, yo soy mallorquina, pero mi padre es de Valencia, entonces ellos tenían un par de colegas que trabajaban en carreras de coches, eran ingenieros, estaban estudiando ingeniería y trabajaban, estaba el circuito de Ricardo Tormo en Valencia y iniciaban esto de las fórmulas, de hecho era la época en que en paralelo Alonso estaba empezando a destacar en Fórmula 1, de hecho empezó en el equipo en el que yo trabajé, empezó con Adrián Campos. Entonces en un momento dado acabó la carrera, hice las prácticas de verano en Televisión Española aquí, vienes, pero a mí mi ilusión era quedarme en Valencia. Entonces uno de mis colegas me dice, oye, nos hace falta alguien de prensa que toque un poco el inglés porque nos tenemos que ir a hacer el circuito europeo de la Fórmula 1 porque Bernie Ecclestone ha creado una categoría paralela, digamos inferior, para nutrir de pilotos a la Fórmula 1 que era la GP2. Entonces cuando la crean, que solo se disputaba en esa época en Europa, claro, eran la mayoría pues equipos europeos y de España creo que, no lo sé, ahora te lo digo de cabeza, creo que se metió Adrián Campos con el equipo Campos Racing y creo que había un equipo del País Vasco que era de Vila del Prat, que había estado de mecánico en Fórmula 1 y no sé si había creo que había algún equipo catalán. Bueno, el tema, que me dicen, vente para acá. Yo no tenía nada, era una cría, 22 o 23 años, que acabas la carrera, y me fui pues a Imola, a Mónaco, empezamos pues a hacer el circuito, y a Cataluña, o sea, hacíamos la carrera antes de la carrera de Fórmula 1. Lo que pasa es que era un mundo un poco duro para una chavala, eran todo tíos, era muy masculino, muchas horas, rompían y no dormías. Antes en el hotel, de seguir desarrollando... El mundo masculino, comparado con hoy, ¿había mucho machismo para aquella época, sobre todo para una chica de 22 años? Sí, había. O sea, yo recuerdo de incluso uno de los jefes del equipo de tocarme a la puerta de la habitación y decir, pero este señor, no sé qué edad tendría, pero para mí era mega viejo. Ahora seguramente tendría la edad que tengo yo ahora, pero obviamente con 20 tú ves a alguien que tiene más de 40 y te parece un anciano. Entonces, yo tenía ya carácter, pues no era una persona que me amilanara, entonces lo envié a hacer puñetas y a partir de ahí... O sea, fue claro, directo, o sea, sí, no fue rollo... nena, a ver... No, vino, no me dijo nada directo, pero era en plan, no sé qué hora, recuerdo de tocarme a la puerta y decir, este señor, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pues claro que estoy bien, o sea, a dormir, ¿qué quieres? Y, pero seguro no necesitas nada, y lo vi venir. Le dije, no necesito nada, le pegué un portazo y a partir de ahí empecé a estar obviamente a disgusto en el equipo y en paralelo se estaba montando IB3 y mi madre, sin decirme nada, había tirado mi currículum porque quería que volviera a Mallorca a IB3. Entonces a mí me llaman mientras estaba currando allí en el equipo y me dicen, oye, ¿puedes venir a hacer unas pruebas? Porque estamos buscando gente y hacían como una especie de pruebas, no sé, como de exámenes y tal. Y, ostras, bien, sí, puedo venir con una amiga. Y me traje incluso una amiga que ahora está trabajando en Ibiza, en IB3, lleva desde entonces. Y vinimos a hacer, digamos, pues las pruebas que se hacían en esa época, que las hicieron en el Parvit. Y me volví para allá, seguí haciendo mi vida. Y en el momento dado me empiezan a ofrecer para venir acá. Y al final esto fue, me dice, pues no sé cuándo me hicieron las pruebas, al principio del 2005 sería, me llaman en abril para venir a incorporar, me dije que no, porque claro, estás haciendo la Fórmula 1 prácticamente, ¿no? Era como chulo. Pero luego me entero de lo que pagaban bastante más. Yo estaba en contrato, en prácticas, porque obviamente cuando acabas la carrera se aprovechan enseguida y te pagan menos.
Y en junio de 2005, que había empezado la tele en marzo, me vine. Y me vine directa a deportes y estuve pues 7, 8 años en deportes y hacía motor, porque ya que venía del mundo del motor, y la verdad que mucho mejor, porque aquí ya pues no tenías esta sensación ni mucho menos de masculinidad o de... No, aquí estaba todo equiparado, habíamos chicas, chicos, además éramos todos prácticamente de la misma edad que empezábamos en esa época y a mí en deportes pues yo la verdad que me lo pasé muy bien en esa época. Lo disfruté ¿Aquí qué mucho. es lo que empezaste a hacer? ¿Tocaste vela, no? Sí, hacía... Pues eso fue después. No, en paralelo. Es decir, vale. obviamente los redactores de deportes pues tocas todo lo Claro, que te van todo. dando. O sea, yo me he comido partidos de tercera, me he comido básquet, me he comido voleibol, me he comido de todo lo que he tenido que, vamos, o sea, todas las piezas que ya te hayan caído. Pero sí que es verdad que en ese momento me especialicé mucho en motor, con Jorge Lorenzo, que estaba empezando a destacar estaba en 125, había pasado a 2,5 y estaba ya con un equipo potente, le había metido en Aprilia, había pasado en Aprilia, era un tío que ya despuntaba con el carácter ese que tiene y hacía mucho tema de motor. Y luego también en verano, como tenía conocimientos de vela, porque había navegado de pequeñaja, y además cualquier deporte, al final el lenguaje que utilizas a la hora de desarrollarlo, claro, el fútbol todo el mundo es experto y sabe lo que es correr por la banda, saque de puerta, saque no sé qué, pero yo a mí el fútbol era lo que menos me interesaba. En cambio sí tenía conocimiento del lenguaje técnico de otros deportes, como la vela. De hecho, a día de hoy sigo haciendo, ahora estoy haciendo un reportaje. Me gusta que hayas dicho esto, por ejemplo, bueno, ¿tú eres deportista? No. Mejor, la pregunta esta me viene genial, ¿vale? Por una persona que no le gusta el deporte o no es deportista, bueno, directamente que no le gusta el deporte, no le llama, y se mete en este oficio, le viene todo eso, todos los deportes. Tiene que estudiarlos desde cómo funciona, reglamento, jugadores. Yo me lo estudiaba. Claro, es decir, pero cada uno, yo tampoco hablaré por los demás, no sé cómo se lo... Es decir, ¿Cómo te lo planteas? Una persona que, claro, yo me imagino, me pongo en mi cabeza, ¿vale? A mí me gusta el fútbol, pero sin quererlo, lo están mamando desde 5 o 6 Claro. añitos y lo vas estudiando sin querer. Entonces, tú entras en tu oficio con 20 años y te plantan y, venga, un partido de fútbol, ¿no? ¿Cómo lo estudias? Yo me lo estudiaba, es decir, no te digo a lo mejor reglamento hasta un punto máximo, pero sí que... Pero saber lo que el estás lenguaje, hablando. claro, es decir, tienes que conocer de qué va. Obviamente luego la experiencia te da también este conocimiento, ¿no? Es decir, pero... yo sabía perfectamente lo que era un relé de viento, lo que era una trasluchada, lo que hacer un bordo, es decir, y esto pues habían compañeros que no lo conocían porque no habían navegado. Entonces, yo esto lo tenía. Entonces, esos conocimientos ya los tenía. Obviamente, a mí no me metas en un velero a competir, pero sí tenía bastantes más conocimientos que a lo mejor otros compañeros, pero a lo mejor luego te enviaban. Pero has Pues yo qué tocado sé. motor también, has tocado Motor fútbol, sí que tenía... has tocado todo un poco, ¿no? El fútbol era bastante, a mí se me hacía bastante cuesta arriba. Yo recuerdo que estaba ahí apuntando como una loca. Pues te hace trabajar más al final, ¿no? Porque tú tienes que apuntar más y estás más pendiente y preguntarle al compañero. Sí que es verdad que el fútbol procuraban enviar, éramos un montón en deportes, éramos un montón de compañeros, entonces, y todos eran expertos en fútbol. Entonces, a lo mejor enviarme a mí pues no era lo más adecuado. Sin dejar ya de lado, antes de seguir desarrollando tu carrera, sin dejar de lado los deportes, dime el deporte que más te haya sido pesado de redactar o de llevar, de trabajar, y el que más te haya hecho ilusión. Supongo que será la vela, por lo que me estás contando, ¿o no? No, a mí el motor me gustaba un montón. De hecho, yo la época que seguía el motor lo vivía mucho, es decir, lo disfrutaba muchísimo. Aparte, el ambiente es increíble, ¿no? Y luego, que es muy impresionante, te ibas y estabas en una curva grabando a Alonso, a Schumacher, porque aún corría Schumacher. Más en primera línea que tú no había nadie. Claro, tú te ibas a entrenos, por ejemplo, ya no en carrera, en los entrenos era súper divertido de irte. Tú te ibas, por ejemplo, entrenan en Jerez, ¿no? Te vas a Jerez y entonces tú cogías el vehículo, que si lo ven en las carreras, se ve, ¿no? Que hay como una especie de carretería auxiliar que bordea todo el circuito. Entonces te vas con el coche y aparcas donde sea y te pones a grabar, ¿no? Detrás de las protecciones, pues para ver también, y tienes el acceso a los tiempos, ¿no? Para luego hacer la pieza y decir, pues mira, hoy Alonso ha marcado el mejor tiempo del día, o se ha salido en la curva tal porque ha tenido un problema con tal, o no sé quién, o Schumacher ha roto, Barrichello, tal. En esa época era Barrichello, Schumacher, Button, era esa época. Con Lorenzo lo mismo. Y el ruido que tú, o sea, cuando te pasan tan cerca, tú no sabes, los deportes, cuando los vives oyéndolos y respirándolos, es muy distinto a verlos por la tele. Y esto pasa con todos los deportes. Y aparte tú cogiste la época de los Fórmula, que los buenos del tema, yo no entiendo mucho de Fórmula 1, pero el tema de motor, por el tema luego de emisiones se fueron reduciendo el tema de los sonidos y todo esto. O sea, sí, cogiste la época más... Hombre, no la más potente, yo creo que la más potente de la Fórmula 1 era la época que eran los gentlemen que iban, ¿no? Y la época de Ayrton Senna. Pero por el tema de la clase, ¿no? Que sí, el tema social. Pero yo la pillé, época más fuerte yo creo que la Schumacher. Yo pillé la época de Alonso. Yo pillé la época en la que Alonso había sido ya bicampeón del mundo con Renault,
pero empezó el declive. Entonces yo pillé la época en la que Jenson Button empieza a hacerlo bien, en la que Schumacher aún corría pero ya no destacaba, era digamos los últimos coletazos de Schumacher y luego ya tuvo el accidente esquiando. El Alonso pasa a McLaren y le va mal, luego pasa a Ferrari y le va mal, y era esa época en la que Alonso no estaba, que aún había la fiebre por Alonso, pero que Alonso, el equipo no le respondía en ese momento y empieza a surgir Sebastián Vettel. Hamilton, era esa enemistad que había entre Hamilton y Alonso, que yo recuerdo que Hamilton era muy simpático, pero en esa época era Ahora como... dime la que más, la que te digas, ¿te toca badminton? Fútbol para mí era inhumano. O sea, cuando te tocaba ya soplabas, ¿no? Sí, porque normalmente hay partidos que son buenos y hay partidos que incluso a veces ahora con Telecinco o con 4, sobre todo con Telecinco, a veces tengo que ir al Mallorca, ¿no? Pero cuando te comías un tercera división, hoy da igual, aunque no fuera un tercero, fuera un segundo, estos partidos aburridos que empiezan a tirar la pelota, pelotas largas que van arriba y abajo, a mí se me hacía eterno y encima tienes que ir apuntando cualquiera, yo no sabía quién era nadie. Entonces a mí se me hacía cuesta arriba, pues claro, el que le gusta sabe, pues está corriendo esto, está corriendo el otro, ha marcado este, pero yo no sabía quién era nadie. Entonces a mí me suponía un esfuerzo muy superior que al resto, entonces era aburrido y para mí era, pues prefería que fuera otro, que a ver, los hice igualmente, pero... no me gustaba nada. Luego hice Champions también, pero tampoco me gustaba. Entonces no... Bueno, no deja de ser fútbol. No, o sea, que es que era fútbol. Si no te gusta, da igual que sea la mejor competición de ese deporte o de lo que sea, que no te gusta. No lo disfrutaba. Vale, cuando dejaste ya los deportes, bueno, nunca los has terminado de dejar, ¿no? No, sí? No he llegado... Es que claro, en un momento dado se hace un ERE, hacíamos programas en IB3, se divide la parte de programas. Yo presentaba un programa que era digamos, polideportivo, que se llamaba Total Sport, que hacíamos, pues esto, cubríamos piezas de todo tipo, y hacen un ERE, la época de la crisis económica, que todo se hunde y de un día, de un 31 de diciembre a un 1 de enero, nos barren a 40 personas que hacíamos los programas deportivos y desaparece digamos, toda la parte deportiva y solamente quedan los informativos de deportes, pero ningún programa. Y a partir de ahí pues me metí en un programa me metí en el mundo de las productoras, ¿no? Un poco, del que ahora ya no me quiero ir. Pero en esa época era como un abismo, ¿no? Entonces me meto allí, empecé a hacer un programa de motor con un compañero que quería montar un programa de motor, pero era muy complicado porque el chico también buscaba la financiación a partir, digamos, financiación privada para sacarlo adelante en una época de crisis absoluta. Entonces era complicado y la verdad que le costó bastante y el proyecto no tiraba para adelante y al final pues no seguí con el proyecto. Él siguió en paralelo, pero le costaba mucho pues mantener sueldos de todo el equipo que pretendía tener en ese momento. Y estuve haciendo pues esto, pues ya me metí en el mundo de freelance, algún programa, alguna sustitución, estuve haciendo de reportera en programas tipo España Directo y todo esto, bueno, los diferentes nombres que ha tenido IB3, pero ya en el 2014 que me quedé embarazada de mi hijo, ya estaba muy harta, se pagaba muy mal el periodismo y hubo un momento de catarsis en que dije, no, tío, para cobrar menos de lo que cobra una persona que no tiene, digamos, una profesión, o sea, que da lo mismo que trabaje de camarera que de reportera prácticamente, es decir, no vale para nada la especialización porque no se pagaba bien. Estaba un poco así como un poco decepcionada con el mundo audiovisual. Pero tuve al peque y al poco tiempo me llama Joan Montse de Canal 4, que yo nunca había trabajado en Canal 4, y me dice, oye, mira, ¿podrías venirte a presentar una tertulia que llevamos aquí, una tertulia política, que es el programa, digamos, estrella de la casa? Y yo, pues si yo no sé de política. O sea, claro, era como, o sea, yo, de hecho me habían llamado en algún momento, estando de baja maternal de La Sexta, porque era la época del caso Nos, y yo les dije a los compañeros de Madrid, mira, es que me llamas para hacerte un directo en la audiencia y yo no tengo ni idea, o sea, de en qué líos está metido Matas, o sea, mi conocimiento ahora mismo es súper vago, entonces me tendría que estudiar mogollón para hacer un directo de 25 segundos. Claro. Entonces decía que no. Pero claro, cuando me propone esto Joan Montse, dije, ostras, le cuento mis reticencias, ¿no? Decir, oye, pero es que yo no sé de política. No te preocupes, que esto lo vas a sacar adelante, que vas a servir, que tal. La verdad que ahí me echó una mano. Y además sin prompter, sin prácticamente, es decir, con unas limitaciones a nivel personal, porque es verdad que Canal 4 no tiene un gran equipo de gente como pues puede tener un canal público, pero bueno, me metí allí y la verdad que a día de hoy sigo, o sea, tengo varias cosas, pero sigo con el programa, con el Tot 4 10 años después, por lo tanto la verdad que fue una ventana que me abrió y que he disfrutado y sigo disfrutando mucho, pero me costó mucho al principio, tuve que estudiar y empollar por la noche y estar ahí aprendiendo el contexto, lo que había pasado, quién era cada uno.
quiénes eran los del PSOE, los de Esquerra Republicana, los de PSM y luego MES, todos los partidos. Y era mucha gente, era como el fútbol, o sea, era súper complicado. Pero me lo estudié. La verdad que me metí. Bueno, un poquito bien. más fácil porque al menos ellos no llevan número, ¿no? Ya no sé decirte, porque reconoce las caras, ¿sabes? Pues no hay gente. Pero bueno, la verdad que 10 años después lo agradezco. Y en paralelo me surgió la oportunidad en productoras, porque ya estaba metida en el mundo freelance, de hacer había hecho programas deportivos ya más de documental con una productora que se llama, en esa época era DDA, ahora Offline, con Dani Álvaro, que nada, me llamaron para hacer documentales de deportes. Y en un momento dado, Dani, uno de ellos, tenía en la cabeza hacer un programa de crímenes. Quería hacer un programa de crímenes, y siempre me lo decía: Chris, tenemos que hacer un programa de crímenes tipo La Clave, o tipo El Caso, tenemos que hacerlo y mirarlo, y bueno, vale, pero yo no tengo ni idea de esto, ¿sabes? O sea, pues lo mismo que política, imagínate, o sea, de sucesos. Además, sucesos es un mundo en el que los que curran en sucesos es gente que se lo conoce súper bien, pero que es como el mundo de deportes, o sea, son sectores, digamos, periodísticos bastante estancos. Entonces, pero si yo no tengo contactos, no tengo agenda, no te preocupes, vamos a hablar con gente y vamos a buscar casos, y empezamos a hacer eso. Antes de empezar y proponer el programa IB3, nos fuimos a hablar con guardias civiles retirados, con periodistas de sucesos, pues con gente experta en el tema. A ver, no se había hecho en ese momento no se había hecho en IB3 nada parecido, era un formato, pues eso, tipo El Caso, pero en el 2015 o 2016. Y al final lo sacamos. IB3 dijo que sí, que tiráramos adelante con el programa, y la verdad que al principio me costó mucho porque de hecho, yo he visto muy pocos programas de memoria negra. O sea, era memoria negra el programa. He visto poquísimos porque me dan como miedo, como no sé, me dan... Es decir, una cosa es investigarlo y otra cosa es verlo. Porque claro, yo soy muy aficionada a leer libros de intriga. Me gustan mucho los libros de crímenes, de John le Carré, o vamos, de autores, ahora estos de Sé lo que estás pensando, este tipo de autores a mí me encanta, ¿no? Leerlos, El Reina Roja, todo esto que ha hecho Juan Gómez Jurado. Pero una cosa es leer ficción y otra muy distinta, hablar e investigar cosas además, que le ha pasado a personas. Y además la ficción, cuando la lees, siempre la sueles romantizar a tu persona, ¿no? Lo que estás leyendo siempre le das un poco de aire a tu mente, ¿no? En cambio, los sucesos es lo que ha ocurrido, y ha ocurrido tal cual. Es lo que ha ocurrido. Pero ya no es lo que ha ocurrido, es que le ha ocurrido a personas, y personas relativamente cercanas a tu entorno, ¿no? Porque en este caso eran gente de Baleares, ¿no? Que de hecho tengo algunos de los crímenes que hicimos a lo largo de las 7 temporadas que estuve, que conozco familiares, que son colegas, ¿no? De alguno de las víctimas o de los asesinos. Entonces era complicado, pero a la vez era adictivo, ¿no? Porque al final te lo tomas, o por lo menos yo me lo tomaba, pues también pues porque el programa, si lo habéis visto alguna vez, está muy encarado a lo que es la investigación, ¿no? Es decir, es como un documental sobre cómo se lleva a cabo la investigación de un suceso en concreto, ¿no? De un crimen, o a veces de un robo. Muchas veces eran crímenes, pero a veces eran otro tipo de delitos. Entonces, claro, como lo encarábamos mucho a la investigación, pues era como un rompecabezas, ¿no? Tú quedabas con el policía o el guardia civil que había investigado, te empezaron a contar, pues primera escena, ¿no? ¿Qué te encuentras? Primera llamada, y cuando llegas, ¿y qué hay? ¿Y qué te hace pensar? ¿O qué líneas de investigación se abren? Luego hablas con el forense, hablas con el periodista que fue allí in situ y vivió las horas de espera, porque en esa época muchos crímenes eran de la época de los 80-90, y el periodismo de sucesos era una pasada en esa época. Es decir, de hecho era lo que de alguna manera se llevaba a la audiencia o ganaba la audiencia tanto de prensa escrita como de prensa televisiva, ¿no? Es decir, Antena 3, Telecinco, Televisión Española, todos se peleaban por coger la exclusiva o la primera imagen de lo que había ocurrido, ¿no? Y de hecho se seguían los crímenes de una manera, había un seguimiento audiovisual brutal, cosa que ahora no es así, ¿no? Es decir, ahora hay un seguimiento, pero está más limitado en el tiempo, no es tan impactante. Entonces la documentación que encontrábamos de esa época era espectacular. Entonces, claro, tú vivías en paralelo la investigación del crimen, entonces era súper adictivo porque tú volvías a revivir, ¿no? La investigación, y era chulo. Y yo era la que, pues de alguna manera, pues hablando con un guardia civil o con un periodista, oye, ¿por qué no habéis hecho el crimen? O ¿sabes el crimen de tal? Entonces a partir de ahí empezabas a bucear en prensa y te empapabas del crimen, empezabas a averiguar, y era como descubrir cosas que ya estaban obviamente descubiertas y solucionadas, pero para mí tenía ese atractivo, ¿no? De como cuando estás leyendo un libro de ficción y estás averiguando, ¿no? Pues quién es o quién deja de ser o por qué, ¿no? ¿Te sentías un poco Inspector Gadget? Sí, era el Inspector Gadget, o como me decía un colega, no me recuerdo,
luego me saldrá el nombre, siempre me dice, había una señora en Pipa, que Margarita Landis, que hacía un programa de crímenes, o que era una periodista de crímenes, siempre me decía, es que tenía ese atractivo, era chula. Además tengo un colega periodista que es José Luis Miró, que salía en muchos de nuestros programas, que vive los sucesos, pues también que los recuerda con mucho ahínco de la época en la que estaba en el mundo, y entonces, pues oye, era interesante, la verdad que fue una época muy chula. Cuando os montaron todo el programa y tal, ¿os pusieron algún tipo de psicólogos al lado por si a lo mejor no podéis llevar ¿no? No, psicólogo. No lo sé, no tengo ni idea. No, IB3 no llega tanto en los medios. Porque claro, cuando revives esos, hay gente que lo puede llevar bien, simplemente es trabajo, o hay gente que los puede llevar mal, una vez que los estás... No, hombre, yo creo que realmente al final quien lleva mal las cosas es las víctimas y los familiares de las víctimas, sean obviamente los fallecidos o los familiares de la persona que pues es el homicida o el asesino o la asesina, que obviamente pues nadie se espera que un familiar suyo o un conocido suyo o una pareja pues haga eso. Es decir, esto, de hecho, la parte digamos negativa de este programa era que de alguna manera hacía revivir a las personas que lo vivieron en su momento. Pero pues eso me refiero que no solamente para vosotros, sino también para las propias víctimas. Sí, para eso es verdad que este tipo de programas pues tienen esa mala consecuencia, porque al final también, es decir, tiene dos puntos de vista. Es decir, también hay que tener en cuenta que recrear o estudiar o reproducir la historia negra, la crónica negra de unas islas o de un territorio en concreto, también te dice mucho de cómo ha ido evolucionando también ese territorio, ¿no? Es decir, igual que la religión, igual que la política, igual que el comercio, todo te cuenta, digamos, pues un aspecto de la historia de un territorio. Y la crónica negra también, es decir, los crímenes han ido evolucionando en Baleares pues desde finales de 1800 a actualmente, pues cómo se perpetran, cuáles son los móviles, cuáles son los motivos, cómo se asesina, es decir, o cómo se mata. Es decir, hay muchos, por ejemplo, antiguamente la droga no solía ser un motivo digamos, móvil de un crimen, y hoy en día hay muchos crímenes relacionados con las drogas, ¿no? Pero sí que hay una constante, y eso sí que lo hemos visto siempre, el tema del amor, los celos, las infidelidades siempre han sido un motivo eterno. Según tu experiencia, digamos, estos últimos 30 años, ¿crees que estamos viviendo la época más sanguinaria, de alguna manera, en cuanto a crímenes aquí en Baleares? No, yo creo que la época de los 90 fue peor, 80, 90. En base a los que recuerdo haber hecho para el programa, eran más bestias. También hay que tener en cuenta que en esa época la heroína hizo estragos y había mucha gente que era víctima, porque al final es una enfermedad, ser un drogadicto y sobre todo enganchado a la heroína. Y claro, eso unibula, o sea, puede, digamos, transformar tanto a una persona hasta el punto de no ser consciente de las barbaridades que hace. Y en esa época, por conseguir una dosis, hacían verdaderas barbaridades, y sobre todo si encima iban colocados. Por lo tanto, yo creo que la violencia y la brutalidad que había en esa época, por suerte, excepto contadas, digamos, excepciones, no es habitual. De hecho, nosotros encontramos muchísimos crímenes en la época de los 80-90. Finales de los 80, finales de los 90, había una barbaridad. Te voy a sacar, ya que ha llegado a Memoria Negra, unos cuantos casos, ¿vale? Pero para que tú los desarrolles. Pero antes que nada te voy a preguntar el que a ti más te haya tocado, el que más a nivel romántico, vamos a decirlo así. O sea, el que más te haya tocado, el que más te haya gustado, el que más te haya hecho vivir algo, te digo, ¿no? Porque a mí tocarme, es decir, el que más me planteó no hacerlo, que fue el del radiólogo, que se fue... decir, ostras, estuve no sé cuántos días sin dormir, que lo pasé bastante mal porque eran ¿Por qué te decía lo de los psicólogos? Al final claro, tú te tienes que empapar de eso también. Pero yo creo que al final los que se dedican a sucesos, que no es mi caso, es decir, quien realmente hace sucesos, los compañeros que están en la Última Hora, que están en el Diario de Mallorca, que están haciendo pues en las diferentes televisiones, y no tanto ahora, antes. Porque yo ahora, por ejemplo, para Telecinco a veces me toca cubrir, desgraciadamente, algún suceso trágico, pero tu implicación es momentánea. En cuanto a la tele, en cuanto a la prensa, no es tan momentánea. Entonces, ellos sí que pueden tener otro tipo de, digamos, de sensación. Yo eran cosas que de alguna manera pues ya estaban pasadas en el tiempo. Entonces, no te afectan de la misma manera, por lo menos a mí no me afectaron de la misma manera, porque yo me lo tomaba pues como una historia a reconstruir, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que luego no veía el programa, pero no me afectaba de esa manera. O sea, veías el horror, pero no me afectaba de esa manera. ¿Cómo vivíais en las televisiones, por ejemplo, el caso de Gabriel, por ejemplo, el pescadito, ¿te acuerdas, por ejemplo, que lo veíamos toda España desde las televisiones
televisiones, ¿cómo lo vivíais? Porque al final vosotros estabais mamando información todo el rato, ¿no? Claro. ¿Cómo lo vivíais en las televisiones? Por ejemplo, he dicho este caso porque es claro, el primero es que que es me ha verdad, venido, ¿no? este justamente no lo vivimos y en esa época yo no sé si estaba ya en IB3 en la redacción. Es decir, cuando es uno que te toca de cerca, de alguna manera, que está en Baleares, es decir, que tú tienes seguimiento, obviamente lo sufres de otra manera, pero al final es información que va llegando y que va sacando, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno de los que hicimos era la desaparición de Margarita Bastard y otra mujer, Ángeles, ahora no recuerdo el apellido de ella, que fue ella, Ángeles fue en Calamayor y años después Margalida en el Arenal. Y recuerdo que la de Margalida, que sí que la pillamos en IB3 porque la otra era de finales de los 90, con el mismo sospechoso. Sí que es verdad que esa angustia la tenían todos en la redacción, pero también es cierto que al final estás pendiente de las informaciones que va sacando la policía, de las nuevas, es decir, de las novedades. En ese caso era la Guardia Civil, que era quien estaba investigando el crimen, porque el otro lo investigó la Policía Nacional, y estabas como muy pendiente de tenemos a este, tenemos al otro, ¿no? Es decir, la redacción está como muy en vilo con este tipo de informaciones. Pero no se vive, te digo, es decir, al final quien lo vive mal es la familia y los policías y los guardias civiles que investigan A eso. vosotros, los periodistas en general, ¿quién os informa? La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen sus departamentos de comunicación súper eficientes. Es que a veces la prensa llega incluso antes que la propia Guardia Civil. Bueno, o decir, la policía o claro, lo que pero sea. no es mi caso. Es decir, yo te digo, no soy periodista de sucesos. Yo sé que en una época, de hecho, hablando y sobre todo también en los 90, y puede que a día de hoy, yo ahí la desconozco, de periodistas que tenían la radio puesta con el canal de tal para saber qué había pasado. Y ya no solamente la de la policía o la de la Guardia Civil, sino la de las ambulancias, ¿no? Es decir, la de sanidad, claro, es decir, ha habido un accidente, ha habido un tal, ha habido una llamada de socorro en no sé dónde. Entonces, esa foto de los 80-90 que veíamos una furgoneta con un montón de antenas, ¿no? No, esto solía ser alguien que lo tenía en el coche, que lo tenía en casa, ¿no? O en la redacción. Y que estaba en el parking ahí esperando. No tenían en marcha eso todo el día. Es decir, había mucho radioaficionado en la época. Tú piensas que es que vosotros habéis criado con móviles. Pero claro, antes, yo todo esto que te estoy diciendo es por películas que estoy no tirando. No había móviles. Las de las antenas eran las furgonetas para las conexiones en directo, porque ahora van con mochilas, pero en esa época tenías que lanzar la señal al satélite, no sé, era una parte técnica bastante complicada. O sea, una cosa es que luego tú de la sensación de que estés improvisando o tal, pero yo siempre me preparo el contenido. De hecho, el contenido que tengo cada día ahora lo hago 2 días a la semana de la tertulia política, yo me empapo a tope de todo lo que ha ocurrido, de toda la información que tenemos pues en prensa, de incluso entrevistas personales que puedo hacer a veces relativas a algún tema, porque tienes pues esa cercanía o conoces a alguno de los protagonistas. Procuro empaparme a tope y a partir de ahí, que al final soy yo la que da voz, es decir, yo modero la tertulia, pero no es lo mismo moderarla conociendo el tema que no conociéndolo. Por lo tanto, yo, por responsabilidad a nivel pues, profesional, pues siempre te empapas. Es decir, siempre tienes un proceso de estudio. Hombre, es que si no vas blanco, vas perdido, no tiene sentido. Y lo que comentabas antes, sobre todo si estás en este lado, que es el que tiene que entrevistar, te quedas blanco, al final la entrevista no tiene sentido. No. Además, tú te puedes preparar una entrevista, pero tienes que saber repreguntar. Entonces, si tú no te has preparado un tema, no vas a poder repreguntar. No vas a poder buscar realmente la diferenciación o, digamos, lo que pueda de alguna manera hacer, pues buscar la excelencia, ¿no? En esa entrevista que puedas hacer a una persona. Pero ahí es donde va a estar ser profesional, estudiarse el perfil también de persona que va a venir, no estudiarse solamente el caso, ¿no? También estudiarse un poco el perfil, ¿no? Ir un poco también más allá. No siempre, a veces sí, a veces no, obviamente, dependiendo de la situación, ¿no? Del tiempo que vayas a tener y de lo que vaya a suponer y lo que vayas a hacer, ¿no? A ver, si es un suceso lo que tú has dicho, tienes 20 segundos, no te puedes dar el gustazo de decir allí. Tampoco tendría sentido irte fuera del suceso. No profundizas en ese caso tanto. Sí que a lo mejor buscas, pues cuántas veces ha podido pasar un tema así, ¿no? Pues a lo mejor a través pues, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Oye, ha pasado esto, ¿no? Oye, ¿y cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántos casos recordáis relacionados? O te pones a buscar, ¿no? También información. Había en un programa del Hormiguero, que en casa nos gusta mucho el Hormiguero, que Pablo Motos, cada 2 por le sacan, cuando empezaste, no sé qué, para reírse, ¿no? Y él decía que le costaba mucho hablar, que era muy cateto, lo decía. Y dice que se estudiaba mucho de diccionarios y sobre todo libros de sinónimos. Y le pegó una época de que quería gustarse y te decía, pues sí, y no podía decir una frase y terminarla. La última palabra tenía que decir 5 palabras más parecidas a esa palabra para hacerte ver como que él sabe. Entonces, esas conversaciones terminaban siendo ridículas. Claro. ¿No? Porque era, claro, blanco, no sé igual, no sé, ¿no? Todo el rato. Sí. ¿Te ha llegado a pasar algo
de ese tipo a la hora de cuando entraste en tu oficio, de decir, quiero preparármelo porque quiero ser tan correcta, tan perfecta que... No, no. Es decir, lo que a mí siempre me da un poco de vértigo es no conocer del tema que voy a tratar. Eso siempre da vértigo. Pero tú puedes conocerlo no solamente estudiando, sino hablando con los protagonistas, ¿no? Es decir, hablando con gente que sabe. Por ejemplo, tú te puedes documentar, cuando hacíamos Memoria Negra, pues me sentaba, por lo mejor, pues con un guardia civil o con retirado o con un periodista que me explicara, oye, como pues lo mismo que estás haciendo ahora tú conmigo, ¿no? Preguntándome cosas que desconocía para informarme, ¿no? Obviamente está la parte, digamos, documental, física, pero luego también está la parte de entrevista, ¿no? Es decir, cuando uno escribe un libro, yo no voy a escribir un libro, pero cuando uno escribe un libro se informa de todo, a partir de lo que pueda estar escrito, ¿no? De la parte, digamos, pues más documental, y luego pues habla con la gente que conoce sobre el tema, ¿no? Es muy importante, en mi opinión, escuchar a la persona a la que vas a entrevistar, y eso que mira que tenía problemas con esto del TDAH, no, pero lo llevo bien, lo llevo bien. Es decir, hacer que la persona que se va a sentar delante tuya esté cómoda, hacer que sienta que no está delante de una cámara, hacer que no sienta que es un examen, que es algo, en este caso, la parte positiva que tenía Memoria Negra, y que tiene, porque siguen haciéndolo, es que de alguna manera es poner en relieve el trabajo de profesionales que se dedican en este caso a la investigación. Es decir, es algo en positivo, ¿no? Es decir, tenemos un sistema y unas fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan bien, que son muy profesionales y que investigan las cosas a fondo, y que a lo mejor a nosotros nos llega, pues, digamos, lo último del proceso, pero han tenido por el medio pues un trabajo intensísimo de investigación, de no dejarse ningún fleco. Entonces, claro, que la persona que ha sido protagonista de eso te lo cuente con tranquilidad y que no se ponga nerviosa, porque además son gente que no está acostumbrada normalmente a trabajar, a hablar delante de una cámara, eso es muy importante. Pero sea en Memoria Negra, o sea tú conmigo ahora, o sea porque tú habrás sentado aquí a gente del mundo de la comunicación y gente que no tiene nada que ver con el mundo de la comunicación, y que si está nervioso o está nerviosa, pues pasa un mal rato y la entrevista no es igual. Esto al final Pero también es complicado, pero también entra la profesionalidad mía, y que tengo también saber sincronizarme también con la persona, intentar llevarla de alguna manera, intentar que se olvide de los nervios, ¿no? Olvidarme un poco de esto, no es esto lo que tengo que sacar, así que voy a sus gustos, intentar que se relaje, ¿no? Ahí entra la parte mía profesional. No, también te pones como objetivo de tengo que desnudar a esta persona y tengo que hacerlo ahora si no pierdo la entrevista. Entonces me olvido de esto, bueno, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y a ti qué tal? Y tienes que, claro. ¿no? Eso también forma parte de ser profesional. Es decir, esto es la preentrevista, esto es lo que muchas veces, es decir, y cuando tenemos un equipo de gente, también les he pedido, ¿no?, a los compañeros, a los redactores que a lo mejor he tenido con el equipo en algunos programas en los que hemos trabajado, hacer la preentrevista. Es decir, tú llamas, que es la producción de la entrevista, y ya le haces una entrevista por teléfono a esa persona, preguntándole tal. Tú, por ejemplo, a mí me dices, oye, Cris, ¿a qué te has dedicado? ¿Qué no te has dedicado? ¿De qué te gustaría hablar? Es decir, ese contacto previo es muy importante, y contra más profundo sea, mejor fruto dará luego el producto final, claro, que es la entrevista. Por ejemplo, de este perfil, cuando es de algo en concreto que quieres sacar, es lo mismo al final. Es decir, es de alguna manera pues informarte sobre esa persona, ver cómo va a reaccionar a ciertas preguntas, ayudarla para que se sienta bien, para que pueda contestar. Es decir, las entrevistas tienen... Hay que tener conexión, porque también a veces puedes cohibir un poco a la persona, ¿no? Ser un poco quizá agresivo verbalmente, ¿no? O dar la sensación de que no le estás escuchando. Es decir, hay muchos... Yo he tenido compañeros periodistas que les cuesta hacer entrevistas, y que al final el producto pues se nota porque no es lo mismo. Se van al que quieren sacar esa información y no van tanto a ir acariciando y mimando, ¿no? Para llegar al fin, ¿no? O que no escuchan. Por ejemplo, tú ahora tienes aquí una chuletilla con unas cosas, ¿no? Pues a lo mejor tienen 10 preguntas y preguntan una, y da igual lo que les haya contestado la otra persona, simplemente pasan a la siguiente. Les haya contestado algo que le pueda interesar o no. Es decir, incluso, por ejemplo, no mirar a la persona a la que estás entrevistando mientras la estás entrevistando. Esto es súper habitual y es muy feo, en mi opinión. Es decir, tú ahora, por ejemplo, me estás preguntando algo y que tú cojas y estés mirando la chuleta o esto lo hacen, por ejemplo, en la radio ocurre mucho, tú te das cuenta, ¿no? Radio televisada, y tú ves como hay una conversación y la ves en la tele y ves que está contestando una persona, y que a lo mejor el presentador o el entrevistador de ese momento está mirando el móvil o está mirando un papel, no está mirando a la persona. Esto es horroroso. Yo creo que en ese momento estás desconcentrando al entrevistador y estás haciéndole sentir que de alguna manera
No le importas. No le importas. Que a lo mejor no es así, a lo mejor es porque estás preparando, tienes que estar pendiente de muchísimas cosas más, pero yo en mi caso le doy más valor a mirar a los ojos a la persona que a mirar el papel. Y si lo miro es cuando ya he acabado, miro un segundo, me lo tomo a la tranquilidad, que no pasa nada, que hay tiempos televisivos de sobra para poder hacerlo. De hecho, es que puede que le obligues a irse de la conversación, ¿no? Por ejemplo, si yo te estoy hablando a ti y yo en un momento miro esto, pero eres tú la que está hablando esa frase, haces una pequeña pausa de a ver qué estoy mirando, ¿no? Ya te has ido. Exacto. Estás desconectado. Desconcentras, exacto. Estoy de acuerdo. Vale, vamos a conocer otra faceta de ti. Antes de llegar a Memorias Negras, sé que he dicho 50 veces lo de Memorias Negras porque es algo que me apasiona, es una de las cosas por las que estás aquí invitada. Es curioso porque yo nunca ni lo firmaba, ¿sabes? O sea, me daba como pues era algo que dije, guau, te averigüé gracias a eso y luego eres una profesional de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, así que me vino genial, ¿no? Pero era algo que decía, guau, quiero tocarlo, ¿no? Por eso le estoy dando un poquito de drama. Vale, quiero saber otra faceta de ti. Tienes una empresa con tu marido, bueno, háblame tú, por favor, que no quiero fastidiarlo. No, mi marido es cortador de jamón, Vale. Él tiene un puesto en el Mercado del Olivar, él se dedica a eventos y tiene un puesto de venta y degustación, y en paralelo yo pues le echo una mano porque es verdad que la parte de eventos la llevo un poco yo, ¿no? O sea, cuando tiene que ir pues a bodas, a cualquier evento de empresas que de alguna manera pues quieren tener la parte gastronómica con temas de ibéricos, de quesos, etcétera, pues con los productos que él tiene allí, aparte de que él es un cortador que es bastante pues medianamente conocido en la isla, pues le echo una mano en la parte externa, ¿no? De las empresas de fuera, pues te decía. Entonces, él es quien lleva la empresa, pero yo sí que llevo una parte porque pues, ha ido creciendo y hacía falta que echara una mano. Y al ser, pues esto, al ser autónoma, pues mira, me di de alta en otra actividad. Y puedes compaginar dos actividades. Por lo tanto, también he hecho una mano de vez en cuando en verano, oye, ves a repartir al cliente. Digo, voy a repartir donde haga falta. ¿Cómo se te dan los cuchillos a ti? Mal, ¿Eres mal, un mal. poco Kill Bill? No, mal. Sí que alguna vez le he echado una mano, pocas en el puesto, pero el jamón no lo toco yo, solo los quesos. ¿Lo tocas o te los comes? No, los corto. Hombre, me encantan, ¿eh? Yo no me canso ni del jamón ni de los quesos. ¿Hacen la de uno para aquí, otra para mí o no? No, porque esto vamos, si no vamos a mal, que si no al final llegaré yo a los 50 y no habrá sitio que me acoja. No, la verdad que también es verdad que el jamón ibérico es proteína pura, todo hay que decirlo. Entonces, no es como estar en una pastelería. ¿Con qué tipo de jamones trabajáis? Explícame un poquito vuestro trabajo. Ibéricos, él trabaja con productos gourmet, es decir, él lo que tiene son productos gourmet, jamones, no tiene por ejemplo serranos, para que nos entendamos, el jamón serrano así que del bocata de toda la vida, él ya pasa al jamón ibérico que se corta a cuchillo, se corta a mano, es decir, no corta con máquina. Y luego tenemos pues quesos nacionales, o sea, baleares y también de la península, no tiene extranjeros, esto del nada de eso, todo nacional. Y vinos, cavas, todo español, todo de aquí, todo nacional. ¿Por dónde trabajáis? Él está en el Mercado del Olivar, pero luego, claro, te pueden llamar de 1000 sitios. O sea, tenemos pues restaurantes sobre todo y hoteles de alto perfil que ya no buscan a lo mejor pues el típico bocata para hacer el bocata de jamón, sino que quieren un producto pues más gourmet y quieren que tenga pues el corte a mano, etcétera. Entonces le piden este tipo de pues el jamón cortado, etcétera, envasado. Y luego también mucho evento. Piensa que Mallorca es la cuna de las bodas, de los eventos. A los extranjeros les encanta Mallorca y a los alemanes en especial les encanta el jamón. Entonces la verdad es que tiene la agenda bastante llena. Bueno, y a nivel internacional, como esto Sí. es que hemos hecho una parada también para cambiar baterías y me has comentado muchas cosas en off. Sí, ha tenido que viajar en alguna ocasión. De hecho, fuimos hace poco a Austria porque uno de los clientes quería que fuéramos a cortarle un evento. También estuvo en Albania, ha estado también en Inglaterra. La verdad que ha viajado bastante con el tema del jamón. No una barbaridad, pero sí que ha salido de las fronteras y a la península en alguna ocasión también. También iba a concursos de cortador de jamón porque era algo que también le atraía mucho. Lo que pasa que era pues la vorágine del trabajo pues no le permite, si no es para un evento que te llaman y que te lo puedas reservar, es complicado. O sea que digamos que el jamón, aparte de placer, ¿qué más os ha dado? Hombre, el poder también visitar sitios y conocer gente y conexiones con clientes, ¿no? Porque al final hay, por ejemplo, clientes que te consideran como parte de sus vacaciones, ¿no? Porque es verdad que los extranjeros consideran cuando vienen, igual que a lo mejor nosotros, ¿no? Que te vas a un sitio y dices, yo repito este sitio porque me lo he pasado muy bien. Pues dentro de este pack estamos nosotros como experiencia, porque al final es una experiencia lo que él vende en el mercado. No es tanto un paquete, sino el ir a consumir allí, que él te asesore, lo pruebas, oye, prueba esto. Entonces, te digo, es que hay gente que viene cada año, una vez al año, una vez o 2 veces al año,
Y si está una semana, en 3 ocasiones vienen al puesto a pasar la mañana. Y luego si tienen algún tipo de evento familiar, te llaman, oye, ¿puedes venir? Quiero que vengas tú, quiero que estés tú en mi boda o en mi bodas de clientes o de familiares de clientes, un montón. Es decir, creas conexiones con personas. ¿Hacéis Es eventos? bonito. Lo desconozco, ¿vale? Yo es un inculto de este mundo, pero igual que hay catas de vino, hay catas de Sí. jamón. Catas de jamón no como tal, pero sí que en algunas catas de vino sí que muchas veces te piden que venga un cortador de jamón Y para hacéis el pack, complementarla. ¿no? Exacto. Claro. Con quesos, con jamón, sí. Es decir, catas de jamón no suelen haber. Es decir, de hecho en el puesto puedes catar jamón porque él siempre tiene 5 o 6 jamones abiertos de diferentes calidades y diferentes denominaciones de origen, que no me salía ahora la palabra. Entonces tú puedes probar, porque a lo mejor a ti te gusta un sabor más fuerte o un jamón con unos tonos más, o sea, es como el vino, ¿no? Al final, es decir, cada uno con más grasa, con menos grasa o repartida de una manera o de otra. Entonces, para gustos colores. Es decir, puedes probarlo, entonces está bien. Él te va dando a probar, igual que los quesos. A ti a lo mejor tú dices, mira, a mí me encanta este, y este no me gusta a mí, ¿no? Pues esto es como todo. Obviamente todos son buenos, pero tiene diferentes para que puedas catarlos y decidir por cuál pues te quieres probar o quieres comer ese día. Sí. Muy bien, ahora sí, por fin Memoria negra. llegamos a memoria negra. Vale, lo primero de todo, cuando te ofrecen este trabajo, bueno, no lo comentabas antes, que te lo llegaste incluso a medio pensar. No, No. En el momento digo que sí, es decir, bueno, vale, vamos para adelante, pero cuando me empiezo digamos, a interiorizar y a investigar todo lo que teníamos que hacer y a acceder a cierta documentación a la que tuvimos acceso a lo largo, bueno, yo he estado 7 temporadas y media, había documentación a la que accedíamos que obviamente no la publicábamos toda porque había alguna pues obviamente que es reservada o que era muy delicada. Ostras, a mí, además el primer caso, como te comentaba, era el del radiólogo alemán que mató a sus hijos después de estar una semana de vacaciones con ellos para esta violencia vicaria, ¿no? Para estos casos en los que en vez de, digamos, atacar o dirigir la violencia hacia la mujer, la dirigen hacia los hijos, ¿no? Y en este caso este señor se acaba de separar o de divorciar de su mujer, los coge, se viene de vacaciones, un radiólogo, se viene de vacaciones a Mallorca, Alcudia, los tiene una semana paseándolos por allí y el último día los envenena y los mata. Y claro, esas imágenes eran terroríficas y las imágenes de los niños con él pasando una semana maravillosa y no sé, a mí eso me afectó bastante. De hecho, estuve días sin dormir y recuerdo que mi marido me dijo, pues tú tienes claro que vas a hacer esto. Y se lo comenté al... ¿Llegaste a ver imágenes de los cuerpos? Sí. ¿Cómo es un cuerpo fallecido envenenado a nivel visual? Horroroso, aparte de si más es un menor. A ver, cualquier cuerpo fallecido es una cosa que te puede claro. impactar. Pero es que encima él hizo una puesta en escena. Puso a los 2 niños en las camas del hotel, a cada uno en su cama, tapados, con una flor en la mano. Veías que tenían restos digamos, de la reacción que les había provocado, de los vómitos que les había generado. Era horroroso. Era horroroso. Es decir, parecía que estaban durmiendo. Era muy impactante. Entonces, claro, yo tenía el peque, ahora no recuerdo qué edad tenía pues a lo mejor 5 o 4, no recuerdo, o 3, no sé qué edad tenía, era pequeñajo, sigue siendo pequeño. Y dije, ostras, Dani, yo esto no sé si lo voy a poder hacer, o sea, de hecho recuerdo que me dio los primeros meses, yo nunca había tenido ansiedad, y por la vorágine del curro, el tener que empaparme, porque hasta que tú normalizas el trabajo, ¿no? Coges, digamos, la dinámica, pues al principio te cuesta mucho más, ¿no? Luego ya lo tienes interiorizado y pues lo tienes como más por mano, ¿no? Igual que tú las entrevistas, ¿no? Tú ya sabes cómo montas, tal. Las primeras seguro que te costaron mucho más de hacer, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, cuando tú empiezas un programa nuevo, hasta que coges las dinámicas y también te conoce la gente, los guardias, al principio nos costó mucho que nos contestaran todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, no sabían qué programa era, si era muy amarillo, fue complicado. Y yo recuerdo que entre la tipología de temas que tratábamos, más el conseguir que nos hablaran de ellos, la información, las dificultades que teníamos y pues que me generaba mucho trabajo, yo estuve un tiempo pues que pensaba que tenía arritmias y la ansiedad del estrés que tenía. Luego ya mejor. O sea, luego ya digamos que lo mecanicé un poquito más y mejor. Pero sí que había en algunos casos que... mal. Hombre, sabemos que esas cosas existen, pero otra cosa es saberlo en nuestra memoria, ¿no? En nuestra ficción, ¿no? Que llevarlo a una realidad, ¿no?
al final piensas que tu nene es pequeño, al final puede llegar a ocurrirle, alguien malo puede llegar a hacer alguna locura, al final está ahí, ¿no? Y el asimilar esa verdad a veces da vértigo. Ver lo miserable que puede llegar a ser el ser humano, pues no es plato de gusto de nadie, aunque luego sea lo que nos llama la atención y lo que nos engancha el televisor, también eso es así, pero... Está bien que hayas dicho esto. Después de que has visto ese programa, ¿hasta dónde crees que puede llegar a ser de malo el ser humano? Yo estoy convencida de que la realidad supera la ficción infinitamente. Es decir, cuando tú dices, ostras, esto no te preocupes, es una película... Hay gente que es mala y que es mala y va a ser mala siempre. Es decir, que nacen malos. O sea, la maldad, en mi opinión, existe y no tiene cura. Yo eso lo tengo clarísimo después de haber hecho ese programa. O sea, ¿crees que la maldad es una enfermedad? No. No, porque una enfermedad tiene cura. ¡Guau! Esa ha sido buenísima. Esa ha sido muy buena. Esa ha sido muy buena. No, yo no lo creo en absoluto. ¿Cómo describirías...? Es decir, es decir, una persona que está enferma, de alguna manera, es como una excusa, ¿no? Para lo que sea, o un atenuante, si lo vemos de esa manera, ¿no? No, es que tiene esto, no es que... No, es que es malo y quiere hacerlo. O es mala y quiere hacerlo. No, yo tengo claro que la maldad existe. Y que hay gente que es mala por no decir otra cosa. Es decir, que lo es y que lo es con todo su ser. Yo sí que creo que existe la maldad. Vale, tengo aquí un par de casos que hemos recopilado. Has hecho una barbaridad. Bueno, así de pronto, no sé si sabes cuántos programas has hecho en total. Has dicho son 7 temporadas, pero ¿son en total? Hombre, hacíamos 13 capítulos por temporada, en los que la mayoría de veces habían 2 crímenes por capítulo, a veces 3. Pues imagínate, yo es que de números. ¿Y todos han salido? Por ejemplo, 100 y pico, no sé cuántos hicimos. Yo he tenido infinidad... 150, no lo sé. Yo he tenido infinidad de entrevistas que han salido mal a nivel técnico o que lo que sea, al final, y más cuando estás empezando. Ha habido entrevistas que, por lo que... investigaciones, casos que no han salido porque os habéis quedado a medias o no habéis tenido esa información, no lo sé. Casi ninguno, no recuerdo ahora. Puede ser que alguno a lo mejor no llegáramos a empezarlo, pero o que se abordara más tarde, porque yo a la 7ª temporada, a mitad de temporada ya pensaba que no íbamos a hacerlo más. Pasó un espacio de tiempo bastante grande entre que renovaron una otra, pasaron 9 meses y ya a mí me habían buscado de IB3 Radio, entonces no continué. Ya les dije que no podía continuar porque no podía compatibilizar 2. Pero puede ser que a lo mejor alguno lo frenáramos en un momento porque no teníamos suficiente información y que más adelante sí que se haya abordado. Porque yo recuerdo que incluso algunos estábamos pendientes de que se produjera el juicio, ¿no? Porque también sabes que desde que se produce el hecho hasta que se produce el juicio, desgraciadamente en España tenemos unos tiempos judiciales demasiado largos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el crimen de Porreras, de este señor que se defendió, de Pau Rigo, que se defendió de estos agresores que por segunda vez fueron a su casa. El señor mayor que se hizo muy viral, ¿no? Exacto, y que él en defensa propia mata a uno de ellos. Bueno, en defensa propia, que al final en el juicio quedó como que no se le podía culpabilizar porque la fiscalía, o sea, no se hizo bien el procedimiento judicial. Yo recuerdo cuando ocurrió y de hablar con los abogados y decir, ostras, este crimen hay que seguirlo, ¿no? Porque era muy interesante a nivel, digamos, las connotaciones morales que tenía, ¿no? Pero no llegué al juicio. Yo recuerdo que cuando llegó el juicio ya no trabajaba en Memoria Negra y hablaba con Dani, ostras, que va a salir el juicio, estate atento. Y dice, ya lo sé. Porque obvio, si ves a alguno siempre le digo, ¿ya has visto esto? Pero claro, es que hay que ver los tiempos, es decir, a lo mejor, y ese no lo empezamos porque no se había producido el juicio. ¿Eso te ha quedado una pequeña espinita o simplemente ha sido trabajo y sin más, una cosa más? Como no, lo disfruté. De hecho, tengo uno de mis grandes amigos, es el cámara que me acompañaba, que es un gran realizador, que es Miki Seguí. Y la verdad que me descubrió una persona maravillosa, o sea que es súper colega mío. Desde entonces pues tenemos una amistad muy grande y de hecho en muchos trabajos me acompaña, ¿no? En la Copa del Rey de Vela es el realizador de la Copa del Rey de Vela y además pues descubrí a un gran profesional y a un gran amigo. Por lo tanto, tengo muy buenos recuerdos de esa época. No me ha quedado una espinita, la verdad que me sentí realizada en esos años y no lo echo de menos. Es decir, lo recuerdo con cariño, pero no lo echo de menos. El crimen de Chinchilla. Oye, ese crimen era... ¿Ves? Hay algunos que dices... Me echa para atrás lo que ocurrió. El crimen de Chinchilla me pareció totalmente apasionante porque es un crimen de los 90, no recuerdo si era el 93 o el 94, no recuerdo el año exacto, pero a principios de los 90. Y me lo comentó Bartolomé de la Mor, Guardia Civil, me dice, tienes que hacer el crimen de Chinchilla, que ese crimen es súper interesante. ¿Qué crimen es ese? Nos cuenta, ¿no? Dice, no, es que esto es... Te lo cuento a grandes rasgos porque además está colgado en redes. Aparece un cadáver
sin cabeza y sin una mano en una playa, o sea, en una de las playas de Portals, creo que era por Portals, en las que hay un precipicio. O sea, se veía que lo habían tirado, digamos, del precipicio para abajo. Años 90. Lo encuentra, no sé si era un padre y un hijo que estaban jugando algo, no era verano. O sea, era una época de estas que no es época de playa. Y encuentran el cadáver, ostras. Claro, llaman a la Guardia Civil, porque esto era territorio de la Guardia Civil. Además, enrollaban una manta. Una persona sin cabeza en Mallorca y sin una mano, ya me dirás. Y sale en prensa, no habían identificado al cadáver y me cuenta el guardia que les llaman de la Policía Nacional, Toni Cerdá, y les dice que fue comisario judicial, o sea, fue uno de los grandes policías, que además le tengo también mucho cariño, y le dice, yo sé quién es tu muerto, yo sé quién es tu cadáver, sé la identidad. ¿Cómo que sabéis quién es? ¿Cómo que sabéis quién es? ¿Qué ha pasado? Sí, porque estábamos detrás de una operación antidroga y creo que tiene que ver con esto. Entonces empezamos a tirar del hilo, ¿no? A ver qué ocurría, y todo tenía que ver con esa época a la que llamaban la Pulé, que era una señora que tenía casa en Portals, que se dedicaba, ¿no? O que tenía en esos momentos negocios de droga, y además tenía conexiones con unos catalanes, los Pedrosa Paredes, si no recuerdo mal, que tenían antecedentes, además de haber llegado, eran violentos, o sea, tenían negocios con la droga, tenían condenas y eran gente que habían llegado a temas de sangre por el tema de las drogas. Además eran carniceros. Y por lo visto la Policía Nacional estaba haciendo escuchas, estaba haciendo seguimiento al tema de la droga, porque habían pues escuchado que en un momento dado en escuchas telefónicas o en algo habían tenido conocimiento de que podía venir un cargamento de droga desde Barcelona, y que de hecho le iban a traer los mismos hermanos Pedrosa Paret, que uno de ellos parecía que tenía relación sentimental con esta mujer. Pero la conversación que escucharon era un poco extraña, porque hablaban de que había alguien que no les estaba pagando, que no estaba, digamos, alguien del menudeo, ¿no? De los camellos que tenían para repartir la droga, que no estaba cumpliendo con los pagos y que tenía que darle como una especie de lección, ¿no? Para dejar claro que no se podía jugar con no pagar cuando tenías que tal. Entonces los catalanes dicen, no te preocupes, que iremos cargados, además vendremos con el material, vendremos con todo, vendremos con los cuchillos y vendremos con todo, con los hierros. Entonces, claro, cuando dijeron que vendremos cargados con los hierros, aquellos pensaron que era algún tipo de clave para decir que venían con un cargamento de lo que fuera. Y no. Por lo visto, dentro de toda esta trama, había algún tipo de conexión con el cártel de Medellín. Parecía ser que también estaban pendientes de recibir pagos, en este caso por parte de los catalanes. Claro, tú sabes que esto va de manera piramidal. Entonces, por lo visto, los catalanes les habían dicho a los colombianos, no os preocupéis, que no os hemos pagado, pero no por culpa nuestra, sino porque tenemos un problema, pero lo veréis arreglado en los periódicos. Claro, y aparece un señor sin cabeza y sin mano, enrollado en una manta. Esta fue la solución, por lo visto, o la excusa o el motivo que les dieron los catalanes a los narcos colombianos. Y dentro de toda esta trama había un testigo que era, ¿cómo se llamaba? Miguel Palma, creo que se llamaba el señor. Ahora te hablo de cabeza, que esto hace un montón de años que lo hicimos, que trajo a Chinchilla. Chinchilla era una persona, era uno de los camellos, pues que no le había pagado, pues no sé, en pesetas qué podía ser, porque esto eran pesetas, pues X pesetas que le debería a la señora Pulet. Entonces a Miguel Palma le dicen, súbete con Chinchilla, no recuerdo el nombre, y te vienes para acá y le dejaremos las cosas claras. En ningún momento Miguel Palma pensó que iban a matar a Chinchilla, su colega. Él pensó pues que le asustaría, que vete a saber, pero obviamente no. Y por lo visto, según contó en el juicio Miguel Palma, en un momento dado meten en una habitación a Chinchilla, los catalanes, se oye gritos y desastre, ponen la música toda castaña y al poco tiempo sale uno de los dos catalanes, uno de los dos hermanos, con un cuchillo en la mano y la cabeza de Chinchilla en la otra. Que esto recuerdo como nos lo contaba el Policía Nacional, con unos brazos larguísimos, que claro que con el gran angular de él era como muy impactante, y nos decía, claro, y que le dijo, al que no pague le va a ocurrir lo mismo, quiere ser el siguiente. Entonces, claro, ese hombre se murió de miedo. Es decir, de hecho, creo que en el juicio llegó a salir la figura del miedo insuperable, que es un atenuante para algún tipo de pues, acusación que te puedan hacer. Y nunca apareció la cabeza de Chinchilla. Es decir, encontraron el cuerpo, por lo visto le habían cortado la mano para dificultar la identificación del cadáver, sin tener en cuenta que con la otra mano ya se tomaban las huellas dactilares.
pero nunca apareció la cabeza de ese hombre que falleció de esa manera tan trágica. Sí pudieron detener a todos los responsables y de hecho cumplieron prisión todos. O sea, Pero nunca apareció, o sea, a día de hoy no ha aparecido. no, nunca apareció la cabeza de Chinchilla. Me pareció cómo se desarrolló la investigación, la conexión con la Guardia Civil en ese momento, porque siempre ha habido, ¿no?, a veces esos piques que puede haber habido entre Policía Nacional y Guardia Civil, ¿no? Quién consigue resolver más o menos las demarcaciones, y en ese caso fue un trabajo conjunto exitoso de los dos con un crimen, vamos, de película americana, ¿no? Fue... Me ha gustado, se te llenó lo que tuviste que vivir a muerte, entonces. Claro, eso fue, pues la verdad, era como... De hecho, y aparte te queda descubriendo lo que iba pasando, era como, ¿cómo puede ser que ocurriera esto? ¿No? Era... Y que morirás con ese caso de ¿y dónde quedará aquella cabeza? Claro, ¿no? Claro, ¿qué pasaría con esa cabeza? Buscaron en cubos de basura, se buscó en Emaya, en los vertederos, pero claro, vete a saber qué harían con la cabeza de ese pobre señor. El crimen de la cuponera, por favor. El crimen de la cuponera, de hecho, recientemente salió una información en la que el tercer asesino del crimen de la cuponera falleció hace poco. Salió una información en el Última Hora, si no recuerdo mal, en la que decían que uno de los 3 asesinos había fallecido de manera pues un poco dramática porque parecía que pues, se había incinerado. No sé si fue accidentalmente, parece ser que sí. A lo mejor tenía algún tipo de, pues no sé, de vela, cigarro, no lo sé, pero que falleció en Manacor en domingo. Ay, no recuerdo los apellidos. Este fue un crimen del año 96 también, muy cercano al crimen del radiólogo alemán. Esto también lo investigaron la unidad de la Policía Judicial de Manacor. De hecho, uno de los que intervino en la investigación es el desaparecido Juan Galán, un gran guardia civil al que le tenía un cariño enorme y falleció por una enfermedad hace, pues esto, un par de años. Y la verdad que siempre me acuerdo de Juan. Y nos lo contó. Claro, esto era un crimen, fue horroroso. Esto es la época de la heroína, la época de la droga, en la que 3 jóvenes en esa época, bueno, jóvenes, ya deben tener sus 20 y algo, de Manacor, gente mala de esta que siempre estaba metida en todos los fregados, que además clientes habituales de Sombaña, heroína, en una época en la que pues, se hacían barbaridades por conseguir la dosis, desaparecen no, están envueltos de alguna manera en la desaparición de una señora que era la cuponera de la zona de Capdepera. Una señora que se dedicaba a vender cupones y se da el aviso de que ha desaparecido. Creo que se llamaba María, pero te lo digo de cabeza, no sé seguro, creo que se llamaba María. Y recuerdo que el marido de la cuponera se llamaba Osvaldo. Entonces, esta mujer desaparece, no se tiene conocimiento de qué ha pasado, qué ha podido pasar con ella. Pasa el tiempo y en un momento dado, te lo cuento a grandes rasgos porque obviamente hay mucho, y de hecho fue un crimen que hubo varias personas de los mundos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad que me decían, esto lo soluciono yo, esto digamos que lo resolví. Resolver no lo resolvió nadie porque esta pobre mujer acabó muerta. Pero desaparece y no se sabe qué ha pasado con ella. Además tenía 4 o 5 hijos, una señora, una desgracia. Y en un momento dado, uno de los guardias civiles con los que hablamos, que era Tomás Sastre, que era el jefe de la Policía Judicial de Capdepera, dice que va a algún trámite a Manacor y hablando con uno de los jueces allí, no sé, en una decomisación, porque a veces en paradas, ¿no? A veces en controles rutinarios de policía, de lo que sea, de la carretera, decomisan pues anillos o de alguien que ha robado, collares, tú sabes que a veces salen, ¿no? Incluso la Policía Nacional o la Guardia Civil lo hace, ¿no? Han robado tal, a ver si alguien reconoce las joyas que pueden aparecer en el alijo X, ¿no? Y no sé cómo, no recuerdo cómo aparece un anillo de matrimonio con el nombre Osvaldo y María. Claro, Osvaldo no es un nombre habitual, y menos en el 90 y pico, en el 96, en Baleares. Y Osvaldo, por lo visto, había sido detenido por algún tema de menores. Y él recordaba que el marido de la señora desaparecida se llamaba así. Entonces, claro, le sorprendió. Entonces preguntó a quién se le había decomisado ese anillo. Por lo visto, fue uno de los sospechosos, que después había sido también uno de los responsables de su muerte. Entonces empiezan a hacer seguimientos a esta gente, no sabían, esta señora no aparecía por ningún lado, creo que se entrevistan con ellos, empiezan como a decir vaguedades, mienten, y no llegan a saber, ¿no? Esto, pues un proceso de investigación detrás de estos, digamos, 3 maleantes que siempre se juntaban pues para pues hacer pequeños atracos, agresiones, es decir, a gente, atracos con violencia, etcétera. Y en un momento dado
se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Ven que tienen a la policía local encima, la Guardia Civil encima, los llevan, los traen. Y uno de ellos ya empieza, de hecho, en una entrevista que da Antena 3 Televisión, en esa época, esas entrevistas que se seguían los sucesos de otra manera, y sobre todo la tele lo seguía muy de cerca, el hombre da a entender que esta mujer está muerta y que incluso ha visto cómo moría, y habla de que si se le movían los pies y no se acaba... ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? El quid de la cuestión es que, y no recuerdo cómo, porque no llegaron a aclararnos cómo, se encuentra el cadáver de esta señora dentro de una nevera incinerada en un descampado, ¿cómo se dice? ¿Dónde tiran la basura? Un vertedero de Capdepera. Y además, con la autopsia se descubre que encima la han incinerado viva. O sea que fue una muerte horrorosa. Entonces, claro, detienen a los 3 sospechosos, que eran el nene y 2 hermanos, los 2 hermanos, no sé qué Avellaneda, ahora no recuerdo el primer apellido, no sé qué Avellaneda, que uno de los 3 hermanos es este que hace poco, hace un mes, salió en la información que había muerto también, curiosamente, incinerado. Y pudieron descubrir todo, que era pues que en un momento dado ha venido a intentar atracar a esta señora, que llevaba pues digamos, la caja del día de haber vendido los cupones por la zona del norte, del levante de la isla, pues debía llevar pues 600.000 pesetas encima, no lo sé, lo que podía haber podido facturar a lo largo del día o de la semana. Ellos sabían cuándo ella podía tener más dinero, porque la señora conocida por el pueblo. Y a partir de ahí, pues en vez de robarle, pues la atacan, no sé, algo ocurriría, la meten en un vehículo y a partir de ahí hacen un tour, van a Sombaña, vuelven y no acaban de explicar cómo acaban en un vertedero matándola. Supongo que le darían un mal golpe, pensarían que la habían matado y... ¿Qué crees que pasó ahí a nivel personal? Vamos a suponer. Yo creo que pensaron que la habían matado. ¿Piensas que hubo, pero a lo mejor algún intento de como...? No, yo creo que ella en un momento se resistiría, pero esto ya es divagar, ¿no? Sí, que ya en un momento dado pues se intentara resistir al robo, al ataque, a la agresión, que alguno de ellos también pues en un estado bastante elevado de consumo de sustancias, pues la agrediera hasta el punto de dejarla inconsciente y que a lo mejor pensaran que la habían matado. Entonces, pues quisieron deshacerse del cuerpo, pero cuando fueron a deshacerse del cuerpo vieron que no estaba muerta, porque de hecho uno de ellos recordaba cómo se movía cuando la estaban intentando. Fue un crimen muy impactante. Además, se sucedió en una época en la que se sucedieron varios, se llamaron, si no recuerdo mal, el Septiembre Negro, en la zona del Levante, porque ocurrió lo del médico, el radiólogo, ocurrió lo de la cuponera, luego también hubo un robo, es decir, fue una época en la que hubieron varios crímenes seguidos muy dramáticos y muy sórdidos. Entonces, por eso me preguntabas, ostras, yo no sé decirte, es decir, crímenes ahora tan sórdidos, normalmente, desgraciadamente, los que vemos ahora tienen mucho que ver, salvo algunas excepciones, con crímenes familiares, es decir, mucho violencia de género o violencia intrafamiliar, ¿no? Hijos que son maltratadores, que han acabado con la vida de sus padres. No vimos a este chico también menor que mató a su madre y la congeló, ¿no? Es decir, los crímenes que vemos ahora tienen mucho más que ver, por lo que veo, con... que no quiere decir que en esa época no hubiera violencia de género, ni mucho menos, lo que pasa es que no se contabilizaba. ¿Piensas que ahora hay más asesinatos en general o...? No, yo creo que, es decir, una cosa son los homicidios y otra cosa es la premeditación, el premeditar un crimen. Es decir, por ejemplo, nosotros en Memoria Negra prácticamente no hacíamos homicidios en los que no había habido investigación. Es decir, por ejemplo, la violencia de género, normalmente el desgraciado que acaba con su pareja lo suele confesar. O se queda en la escena o incluso llama a la policía él mismo. Entonces ahí no hay investigación posible. Es decir, ya sabes quién lo ha hecho. Entonces, claro, hacer un programa digamos, de cómo se lleva la investigación de un crimen cuando no hay investigación prácticamente porque el tío ya, pues, o la persona responsable, pues ha confesado, no tiene mucho sentido. Es decir, nosotros lo que buscábamos eran crímenes que tuvieran una investigación, claro, detrás. Si no tenéis contenido, o sea, no tiene sentido. Claro, si no, ¿qué cuentas? Vale, te voy a decir un nombre que fueron muy sonados. Los Miami. Ostras, sí, este no llegó a... O sea, sí se resolvió, pero o sea, fue muy complicado. Este sucedió en Ibiza, en San José. Y este lo investigó la Guardia Civil de aquí, pero luego intervino también la Guardia Civil a nivel nacional, porque claro, hay que recordar que esto era un grupo, además recuerdo en los 90 salía esta información en que también tenían relaciones con famosos y los acosaban, los chantajeaban, extorsionaban, es decir, era un grupo muy peligroso de compraventa de droga que se movía por Madrid, por Marbella y
por lo visto, veraneaba en Ibiza. Y esto todo tuvo que ver, es decir, en un momento dado la información que sale es que en un restaurante, en una terraza de un restaurante en Ibiza, en pleno verano, se produce un tiroteo de 2 sicarios que se bajan de un vehículo, disparan, pero además una barbaridad de tiros, creo que fueron 15 o 16 tiros, no recuerdo, una barbaridad, y matan al líder de los Miami en ese momento. Y no hieren a nadie más, además, curiosamente, o sea, lo matan a él. Con una terraza llena, abarrotada, noche de verano en Ibiza. Y se van de la isla. No consiguen detenerlos, no consiguen saber quiénes eran. Es decir, nunca llegaron a poder, digamos, pillarlos con las manos en la masa. Sí que se pudo intuir que podían ser o no, pero realmente no se pudo en este caso, ni operación jaula ni nada. Es decir, en este caso ellos consiguen escapar. Pero claro, las investigaciones de la Guardia Civil dirigen hacia no fue un conflicto de drogas, conflicto de infidelidad, de celos. Por lo visto, el fallecido tenía relaciones con la ex del líder de los Miami. Es decir, el fallecido no era el líder de los Miami, el fallecido no era el líder de los Miami, el fallecido era el líder de también un cártel de narcotráfico que digamos que era competencia en ese momento y se estaba beneficiando a la expareja del que era líder de los Miami. Entonces, claro, todas las investigaciones llevan hacia esa dirección. Es decir, porque ella explica que había sido amenazada, que la estaban siguiendo, que le habían dicho. Luego también se entrevé algún tipo de conflicto también de negocios. Y no recuerdo en qué parte de la península, no sé si fue en Toledo o en Valladolid, no recuerdo, no me hagas decir, se produjo, digamos, la detención, la redada para conseguir el arma del crimen, ¿no? La que se había utilizado. Se juzgó en Ibiza. Recuerdo Ricardo Fernández Colmenero, el periodista del Mundo en esa época, y también es periodista del Mundo ahora, nos contaba, ¿no? Lo esperpéntico que era tener a todos estos, digamos, miembros de este clan tan variopintos, ¿no? En esa época con esas vestimentas en el juzgado de Ibiza para ser juzgados, pero creo que no recuerdo cómo fue la sentencia, pero fue bastante tenue porque no consiguieron recabar las suficientes pruebas para demostrar la relación directa, porque claro, cuando se utilizan a 2 sicarios que van totalmente tapados, que escapan, que lo tienen todo planeado, pues dificulta mucho. ¿Ves por qué te decía al principio de la entrevista lo del tema? Sí que es verdad que hablamos de la familia real, yo te he puesto un supuesto, pero el tema de los 90, los 80, el tema de las mafias, el tema de hacer desaparecer a alguien, siempre y cuando sea un profesional de ello, era como mucho más fácil que ahora, ¿no? Ahora te coge, yo creo que cualquier cámara, una cámara de 20 euros puedes ponerla. O sea... Claro, pero es que esto, a ver, en España no tenemos el sistema de vigilancia que hay en otros países, porque aquí está esta dicotomía, ¿no? Este debate que puede haber entre libertad y seguridad, ¿no? Por ejemplo, ahora nos planteamos, ha subido el índice de criminalidad en Palma una barbaridad, ¿no? Y en Mallorca también, en los pueblos. Tenemos déficits en las plantillas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de las policías locales, pero ¿a qué nos acogemos? Por ejemplo, la zona de centro, ¿no? Plaza de las Estaciones, Plaza España. Las cámaras que hay no graban contenido, es decir, son cámaras para ver el estado del tráfico, etcétera. O sea, las cámaras que en la vía de cintura no registran y tienen digamos, esto como en las películas, que dame la cámara del minuto. No, esto no lo tenemos, porque es ilegal por la protección de datos que tenemos en España. Por lo tanto, ¿qué queremos? Aumentar la seguridad para, de alguna manera, con el posicionamiento de cámaras, disuadir al malo para que cometa menos crímenes. No se va a disuadir, renunciamos a parte de nuestra libertad personal porque tiene que saber o controlar el estado donde estamos o dejamos de estar, pero luego te controla más esto con un GPS que todas las cámaras que te pueda poner, no lo sé. Es decir, yo sí que abogaría por aumentar, yo, a nivel personal. Y te has ido al GPS, pero es que ahora mismo hablamos de tiendas de acampada, ejemplo, y cuando te vayas a casa tienes ya pero esto sí que es verdad que esto tiene que ver con fines publicitarios, esto sería con fines de seguridad. Por lo tanto, pues un liberal te dirá que no quiere que aumenten las cámaras. Yo, si son destinadas y bien usadas por los miembros y fuerzas del cuerpo de seguridad, sí. Yo sí que soy partidaria de que aumente el control y la vigilancia en este sentido, si a nivel de efectivos humanos y materiales no podemos llegar para garantizar la seguridad de la población. Estoy de acuerdo. Y de hecho, a ver, hay niveles y niveles, pero a día de hoy, con toda la tecnología que hay, como tú has dicho, creo que estamos ultra expuestos. Quien se piensa que
que tiene mucha privacidad, cuando ya creo que la privacidad hoy a 2024 la hemos perdido totalmente, a no ser que estés en tu casa encerrado, ¿no? Y aún así lo medio dudo. Sí, no, si tienes a esto del eco, ¿cómo se llama? Alexia. Sí, Alexia. sí, No, sí, sí. Que... no Mira, sé. es que hay una cosa, porque igual que existen los troyanos y cosas así de temas de ordenador, yo puedo formatear tu ordenador, me puedo meter y puedo hackear tu ordenador, ¿cómo no pueden hackear Alexa y hackear las cámaras de mi casa? Y, o sea, la privacidad creo que no existe ya casi. A ver, sí, está claro que cada vez es más complicado, pero yo creo que es mejor no pensar en ello. Pero me refiero ya, si te pones a poner una Sí, no, balanza pero sí. privacidad-seguridad, creo que ya estamos en un punto que la privacidad la hemos perdido, que no podemos ponernos tiquismiquis con el tema de la privacidad. Hombre, sí, pero hasta cierto punto. Es decir, si tú entras, por ejemplo, a un establecimiento privado de compras, sea cual que te vas a un centro comercial, te vas a una tienda, te vas a un supermercado, a ti te están grabando. Pues yo te estoy diciendo que eso ya existe. Oye, que a mí me graben también. Si voy por la calle y estoy pegándole patadas a una papelera y luego pues me pidan responsabilidades y que pague el mobiliario público porque haber sido una salvaje, pues oye, ¿me tendré que comer el sapo? Pues claro que sí. Claro, otra cosa es que vayas al centro comercial y te sacan vídeos y te cuelguen hoy a YouTube por No, la cara. obviamente, ¿no? Con un control, pero Eso para es. eso están, los controles y los filtros públicos, por supuesto. Es decir, no para usarlo. Hay una ley de protección de datos, claro que sí, pero dentro de ese control yo creo que sí que sería. Pues eso al final es ser práctico, es decir, no tenemos medios ahora mismo, la gente no quiere venir a Mallorca porque la gente no puede vivir con los precios que tenemos de acceso a la vivienda. Pues oye, si tenemos que poner más cámaras en los puntos conflictivos, Playa de Palma, zona de Gomila, zona de Paseo Marítimo, zona de Plaza de España, pues ponlas, claro que sí. Zona de Songoleo, que tenemos conflictos cada 2 por 3, pues chico, ponlas. Es que si empiezas así, sabes que al final faltan efectivos policiales, como has dicho, tenemos la ocupación, si empezamos un tira y floja así a nivel político, ¿en qué posición pondrías España hoy, a 2024? No, yo creo que España es el mejor país del mundo para vivir. Esto no tengo ninguna duda. O sea, pero ninguna. Y Mallorca especialmente. Es decir, cuando viajas y sales fuera, siempre hay contras. Es decir, lo que tenemos aquí no lo tenemos en otros lados. Eso no quiere decir que tengamos unas carencias y que haya muchísimas cosas a mejorar, por supuesto. Pero todo son carencias políticas. Realmente, si hablamos de a nivel territorial, es perfecto el clima, la comida, todo lo que tú dices. Bueno, y la seguridad, y eso también tiene que ver con no solamente las garantías sanitarias. Eso te iba a decir, la garantía sanitaria. Yo siempre pongo un ejemplo también, que hay gente que tampoco lo valora demasiado. Hoy aquí en España, hoy a 2024, no te puedes morir de hambre. Quiero decir, yo me voy hoy desnutrido a Plaza de España y vienen mironejes, esto, aquello, lo otro, y te recogen. O sea, claro. Bueno, en Europa es complicado en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que no hace mucho, hace un par de años nos fuimos a Múnich de vacaciones, el nano se me puso malo por la noche, y eso que dices, oye, ¿qué hacemos? Pues fiebre y tal, pues vamos a llevar a urgencias. Llamo al seguro, que tenía un seguro, tal. No, tendrás que irte al kindergarten o al que no sé qué nombre tiene aquí, a llevarlo y tal. 9 horas de espera, que al final me lo llevé y dije, me vuelvo a España, que lo miren en España. Estamos locos. Es decir, Alemania, Múnich, que encima es una de las ciudades, digamos, más avanzadas. Y no es que espere 9 horas porque yo era española, estaban todos desesperados esperando. Y era una situación normal. Por lo tanto, a veces tenemos que coger y relativizar un poquito las cosas, sean un partido de un lado o del otro. Es decir, relativizar, vivimos muy bien, estamos muy bien, tenemos unas garantías sanitarias que no tienen otros países. Lo que tenemos que hacer es conseguir mejorarlas y, sobre todo, luchar para que no empeoren. Para no perderlas, no perder eso. Pero tenemos una posición, digamos, estratégica de climatología. No tenemos problemas de terremotos, no tenemos problemas de huracanes, no tenemos problemas de un montón de cosas que sí tienen otros países o en otros emplazamientos. Tenemos una temperatura que vale, que en verano hace mucho calor, pues oye, chicos, pero que vamos, que somos unos privilegiados en comparación a otros sitios, a otros destinos del mundo. Y luego, digamos, lo que nos rodea a nivel social, a nivel educación, a nivel sanitario, a nivel de vivienda, a nivel de calidad de vida, de verdad. Es decir, hay mucha gente, yo entiendo por qué mucha gente quiere venir a Mallorca a vivir, porque tenemos una serie de ventajas con las que no cuentan en otros sitios. ¿Qué es el paraíso? ¿Lo podéis decir? No es el paraíso, si tenemos el concepto de paraíso, estar en una hamaca ahí haciendo nada, pero sí que es verdad que pero es un sitio... el concepto de paraíso, si no es de vacaciones o que sea rico, ¿qué es paraíso? Claro, o sea, pero eso de es estar que... todo el día en la hamaca no es Claro, factible. pero yo creo que el paraíso al final, cada uno tiene su concepto es algo de paraíso. fantasioso, ¿no? Cada uno tiene su concepto de paraíso. A lo mejor para ti el paraíso es tener un sofá fantástico y una tele de 75 pulgadas, no lo sé. Es decir, el paraíso, cada uno tendrá su concepto de paraíso, pero que es un sitio maravilloso para vivir con unas garantías a nivel social, a nivel de educación, de cultura, de acceso a un montón de cosas, de democracia.
de seguridad jurídica que no tienen otros emplazamientos, totalmente garantizado. Es indiscutible. Vale, pues nada, Cristina, me gustaría por favor que lanzaras un mensaje para todos aquellos que nos estén viendo. O sea, te dejo a ti la despedida. Ahí tienes la cámara, no sé lo que quieras. Como si quieres decir simplemente chao. No, hombre, no. Yo qué sé, a lo mejor, mira, saco en conclusión después de hablar contigo, además de tu aventura, ¿no? Dices que llevas un año haciendo esto y que te apasiona, pues que la gente se lance, ¿no? De alguna manera a lo que le apasiona, porque sí que es verdad que al final si uno hace lo que le gusta y no tiene miedo a los cambios y a de alguna manera evolucionar, que al final es un poquito la conclusión que he sacado yo de la conversación contigo, pues puedes sacar cosas buenas, ¿no? Tú has sacado una cosa buena de probar algo que te ha gustado y que te apasiona y que vete tú a saber hacia dónde te lleva. Antes me preguntabas, ¿tú te atreverías? Pues claro que sí, hay que atreverse con las cosas en la vida, no hay que tener miedo. Y la verdad que yo he pasado un muy buen rato contigo, así que si os invita Brian Porcel a haceros una entrevista, pues no tengáis miedo, porque la verdad que el chaval es muy simpático, habla mucho, pero es muy simpático. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues nada.